Buenas tardes a todos los que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los conceptos de almacenamiento en la nube de Azure. Específicamente vamos a hablar un poco de SQL Azure al inicio para después enfocarnos en todo lo que sería el almacenamiento masivo utilizando Windows Azure Storage. Si tienen alguna duda, me pueden contactar a la dirección de correo electrónico ecastro@grupoasesor.net. También, si desean mayor información acerca de el contenido de esta presentación o acerca del tema de Azure, pueden visitar mi blog, que es ecastrom.blogspot.com. Ahí van a encontrar enlaces a diferentes presentaciones, materiales y videos y screencasts que existen sobre todo lo que sería el almacenamiento en Azure. También van a encontrar ahí enlaces para todo lo que sería el acceso del Azure Storage vía programación, que no es el énfasis del día de hoy, pero pueden consultar ese otro webcast si desean saber más sobre cómo utilizar el Azure Storage vía el API desde Visual Studio u otra herramienta. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver un poco de lo que sería SQL Azure y el concepto de almacenamiento en la nube de bases de datos relacionales. Después vamos a estar viendo los conceptos de Windows Azure Storage, donde vamos a enfocarnos en todo lo que sería los blobs, drives, tablas y colas que están asociadas con este tipo de almacenamiento. Después vamos a ver un poco acerca de escalabilidad y particionamiento, de cómo lo podemos lograr con este tipo de almacenamiento que está en la nube, que está pensado para poder tener almacenamiento masivo en la nube y que nos dé siempre una opción de poder escalar de forma sencilla. Primero que todo, como estamos hablando de la nube, en este caso de la nube pública de Microsoft, de Azure, tenemos que recordar de que cuando estamos hablando de conceptos que están relacionados con almacenamiento de información, tenemos que tomar en cuenta todo lo que sería la continuidad del negocio. Dentro de esto tenemos que verificar la seguridad de cómo están almacenados nuestra información. También cuál es la seguridad de la plataforma, si es posible tener una distribución geográfica de nuestra plataforma y además de todos los aspectos de compliance, de seguridad. En el caso de Azure, todo lo que serían los data centers de Microsoft están certificados con las últimas normas de seguridad y de auditoría. También existen, como ustedes saben, varios data centers distribuidos a nivel mundial, con lo cual nosotros podemos tener nuestros datos replicados o alojados en varios data centers a la vez, y que eso nos permite todo lo que sería la distribución geográfica. La seguridad de la plataforma, como vamos a ver más adelante, nos permite que los datos de un cliente no se mezclen con los datos de otro cliente, ni las transacciones sean mezcladas. Todo se hace una seguridad a nivel de redes virtuales, a nivel de redes, a nivel de encriptación de los datos, a nivel de encriptación de los túneles. De hecho, el Azure Storage maneja todo un nivel de encriptación que lo podemos manejar a nivel de todo lo que serían los aspectos de encriptación del canal y de tokens para acceso a dichos recursos que están publicados en la nube. Dicho esto, tenemos en Azure dos tipos de almacenamiento. El primer tipo de almacenamiento es el SQL Azure. El SQL Azure es un subconjunto o una base de datos relacional que ejecuta en la nube y que está basada en lo que sería SQL Server 2008 R2. Desde el punto de vista de administración es bastante sencillo, puesto que nosotros nos vamos a basar en todo lo que sería la administración lógica de nuestras aplicaciones, de forma tal de que nosotros nos encarguemos de poder estar administrando
específicamente recursos que están disponibles. En el caso de recursos estamos hablando de bases de datos y no nos estamos enfocando directamente en la infraestructura que está ejecutando o dando soporte a esas bases de datos. En el caso de SQL Azure, los administradores únicamente llegan y crean una base de datos e inmediatamente la plataforma de Azure va a hacer el despliegue de esas bases de datos, dándonos alta redundancia y seguridad sobre todo lo que sería la alta disponibilidad de las mismas. Por ejemplo, nos va a dar beneficios de alta disponibilidad. Por ejemplo, no necesitamos requerir en labores administrativas más que crear bases de datos, administrar índices, crear usuarios, crear tablas. No nos tenemos que ver involucrados en cuanto a lo que sería conceptos de redes, conceptos de switching, conceptos de alta disponibilidad del storage. Todo eso es dado por la plataforma. Todo lo que sería el soporte para operaciones ácidas es soportada por el sistema. Algo interesante que hay con SQL Azure es de que los failovers son completamente automatizados. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que ustedes crean una base de datos lógica de SQL Azure, en general se crean 3 copias físicas de esa base de datos. Si por algún motivo la copia activa no puede atender a los usuarios, una de las copias secundarias se vuelve la copia activa y empieza a dar la información. Cada vez que ustedes ingresan o insertan una información dentro de SQL Azure, esa es grabada en las 3 bases de datos al mismo tiempo, entonces tenemos alta redundancia de datos con todo lo que sería una herramienta que está disponible que se llama el Data Sync. Nos permite poder tener una copia de nuestros datos en distintos data centers y que estén sincronizadas. Por ejemplo, podríamos tener una copia de nuestros datos en un data center en Estados Unidos y otra copia en un data center que esté en Asia. Todo eso es completamente posible. Cuando se tiene que dar algún failover por algún caso de mantenimiento del servidor que está atendiendo a los usuarios en ese momento, se hace un enrutamiento automático de las conexiones, por lo tanto la aplicación no tiene que cambiar, la aplicación siempre va a seguir accediendo el mismo servidor lógico. Entonces eso nos da una ventaja desde el punto de vista de desarrollo y de administración. Específicamente vemos que las bases de datos tienen redundancia, sin embargo el modelo de costo de SQL Azure no le cobra por toda la redundancia, sino que solo le cobra por el espacio que está siendo utilizado dentro de la base de datos. Por ejemplo, yo puedo crear bases de datos de 1 giga, de 5 gigas, de 50 gigas o de 150 gigas. Entonces, lo que me cobran es por el espacio que yo estoy solicitando, no por las copias. Específicamente, todo el tiempo de recuperación ante fallos va a ser menor a 30 segundos con un contrato de alta disponibilidad, con el Service Level Agreement de Azure en SQL es de 99.9%, lo cual nos da una alta disponibilidad bastante alta para una base de datos. Recordemos, como les dije anteriormente, que en Azure nosotros hacemos una administración lógica de las instancias de la base de datos. Vamos a cambiar de el aspecto tradicional de estar administrando nuestro servidor local, sino que vamos a pasar a tener específicamente que enfocarnos en la administración de la base de datos, no en aspectos tales como alta disponibilidad, failovers transparentes o balance de carga. Todo eso lo hace, todos estos aspectos lo hace de forma automática la plataforma. Entonces ven de que es distinto estar administrando una plataforma física de SQL Server a estar administrando una plataforma lógica de SQL Server en SQL Azure. Hay algunos aspectos que sí van a estar dentro de lo que sería la administración lógica, como lo que sería la creación de usuarios, creación de esquemas, creación de tablas, administración de la seguridad, optimización de las consultas, creación de índices. Todo eso es la administración lógica y es la administración en lo cual nos enfocamos cuando estamos hablando de bases de datos que están en la nube. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces podemos separarlo acá. Vemos que cuando estamos manejando la administración física se encarga de alta disponibilidad, failover transparente y balance de carga, mientras que la administración lógica se encarga de estar creando usuarios, administrando la seguridad y optimización de las consultas. Entonces vemos de que
En el modelo tradicional de base de datos físicas, estamos acá. En el modelo de Azure nos enfocamos en lo que sería la administración lógica de las bases de datos. Entonces se hace énfasis completo dentro de lo que sería la administración lógica. Las responsabilidades de un administrador de bases de datos en Azure prácticamente está en la definición del esquema, definición de los hot queries, monitorear todo lo que sería la salud de la aplicación, no de la plataforma, porque la plataforma se maneja de forma automática, todo lo que sería la salud de la plataforma de Azure, y la definición de la seguridad. Entonces tenemos que el administrador se enfoca directamente en todo lo que sería los aspectos de administración lógica. Para esto, Azure nos ofrece todo lo que sería un portal de administración. Ese portal de administración se llama el SQL Azure Management Portal, que es prácticamente el lugar donde los usuarios van a crear sus bases de datos y van a poder ver específicamente los planes de ejecución. Incluso yo voy a poder ver los planes de ejecución. ¿Esos cómo los puedo ver? Con el SQL Server Management Studio. Ustedes pueden ver las consultas, pueden hacer uso de las Dynamic Management Views, etc. Y poder ver específicamente cómo optimizar distintas consultas. Entonces tenemos dos formas de estar administrando bases de datos en Azure. Podríamos administrarlas mediante la consola de almacenamiento de la nube o mediante la consola del Management Studio. Entonces tenemos diferentes opciones para poder estar viendo. Entonces prácticamente tenemos una forma de estar administrando. Para aquellos que están iniciando en Azure y no lo han utilizado, pueden ingresar a la página windows.azure.com, que es la página que les voy a mostrar en este momento. Esta es la página de administración de todo lo que sería de Windows Azure. Aquí tenemos diferentes opciones. Vamos a darles un pequeño repaso para aquellos que no conocen la plataforma. Primero, en Azure ahora yo puedo crear sitios web que son, me dan la posibilidad de poder crear diferentes tipos de webs. Por ejemplo, digamos, yo puedo escoger desde la plataforma, puedo escoger, digamos, que yo quiero crear un sitio de blogs basados en Drupal, en Blog Engine, en Dashboard, en Orchard CMS, en Umbraco CMS o en WordPress. De e-commerce también tengo la posibilidad de instalar Drupal. Content Management Servers, puedo instalar Drupal o .NET Nuke o Joomla. Todo eso está soportado dentro de todo lo que sería la plataforma de Azure. Soporta para foros, PHP BB está soportado. Para el Composite CMS también está soportado, el Galley Server Pro. Y para Wiki está el MediaWiki. Entonces vean que tenemos ese soporte dentro de la plataforma. También, si ustedes desean, pueden crear máquinas virtuales donde van a tener el acceso completo a las máquinas sin ninguna restricción. Las van a acceder como que estuviesen accediendo a un remote desktop. Servicios que están en la nube para hostear nuestras aplicaciones. Y llegamos aquí al punto que estamos hablando en este momento, que sería la utilización de bases de datos que están en la nube. En el caso del día de hoy vamos a utilizar bases de datos SQL y bases de datos de storage. Para poder utilizar una base de datos de SQL, lo primero que tenemos que hacer es crear un servidor. Aquí no tenemos ningún servidor. Lo primero que vamos a hacer es precisamente definir cuál va a ser el servidor que vamos a estar utilizando. Ven acá que aquí a propósito estoy dejando de que me dice que la contraseña no está cumpliendo los niveles de seguridad recomendados. Entonces aquí lo voy a hacer. Aquí lo que estoy haciendo es creando mi primer servidor de base de datos, que sería Lógico, que es un servidor de SQL Azure. Escojo en qué data center quiero que se permita utilizarlo y ya voy a poder crear el servidor. Una vez creado el servidor, el siguiente punto es
precisamente poder crear bases de datos dentro de ese servidor. Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. A ver, igual, recuerden, esta es la opción que yo utilicé. Una vez que está completada la información, le damos OK y en este momento se empieza a crear el servidor. Aquí ya tengo creado el servidor de base de datos. En este caso, vean de que me asigna un nombre. Este es el nombre con el cual se va a estar accediendo al servidor. Yo voy a tener opciones de administrar el servidor vía la consola o desde el SQL Server Management Studio. En este caso, una vez que está la base de datos o el servidor, este es el nombre que voy a utilizar para conectarme, digamos, cualquier aplicación que quiera utilizarlo. También voy a ingresar aquí en bases de datos y le voy a decir crear una base de datos SQL. Dentro de esta base de datos SQL yo puedo elegir el tamaño de la base de datos de 5 o de 1 o 5 gigas. También puedo escoger el tamaño business, que vean que puede llegar hasta 150 gigas. Aquí vamos a crear una base de datos de 1 giga. Y ya en este momento tenemos un servidor con una base de datos disponible. Entonces es bastante sencillo poder estar administrando todo lo que sería la consola de Azure directamente dentro de lo que sería la nube. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos hacer. Podemos crear tantos servidores, tantas bases de datos como queramos y tantos servidores como nosotros necesitemos. Eso es muy sencillo. Por eso es que les estaba diciendo que el énfasis es en lo que sería la administración de la plataforma, no tanto en lo que sería la especificación física. Ya en este momento esa base de datos está siendo replicada, esa base de datos ya está específicamente configurada para dar servicios a las diferentes plataformas. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a volver a nuestra presentación. Para ver todo lo que sería el otro tipo de almacenamiento, que es el almacenamiento no relacional. En el caso del almacenamiento no relacional es conocido como el Windows Azure Storage. El Windows Azure Storage lo que nos permite es tener un sistema de almacenamiento en la nube escalable, que es persistente y altamente disponible. En este caso se paga por lo que se usa, entonces es importante. Si ustedes pagan por la cantidad de gigas, se cobra por una tarifa por la cantidad de gigas que se están utilizando dentro de la plataforma, y me puede permitir administrar grandes cantidades de información. Dentro de lo que serían los sistemas de almacenamiento de Azure, en este caso tenemos todo lo que sería la posibilidad de utilizar diferentes tipos. El primer tipo que podemos utilizar son los blobs. Los blobs o los binary large objects lo que nos permiten es poder tener una forma de estar almacenando información. En este caso, información en estado binario. Imagínense un documento, imagínense una imagen, imagínense un video. Eso es lo que yo puedo guardar dentro de todo lo que serían los blobs. El otro tipo de almacenamiento que está disponible en Azure Storage es conocido como drives. En este caso, supongan que ustedes necesitan una aplicación que va a ser migrada a la nube y esa aplicación guarda en el sistema de archivos de NTFS. Entonces ustedes pueden crear un disco duro virtual, digamos de formato VHD, que es conocido como Azure Storage Drives, que me va a permitir que la máquina virtual vea una unidad expuesta a la aplicación para que vea y pueda trabajar exactamente con el mismo API que utilizaba para trabajar con NTFS. Posteriormente tenemos otro tipo de almacenamiento. Este tipo de almacenamiento es el más común dentro de el Azure Storage. Es conocido como tablas. A pesar de su nombre, no las confundan con las tablas de las bases de datos relacionales. Estas son tablas que están más ligadas con todo lo que sería el movimiento NoSQL.
de hecho son tablas, en este caso si quieren ver, son tablas de almacenamiento estructurado, pero siguiendo la filosofía del movimiento NoSQL, donde tenemos en la filosofía NoSQL tenemos el concepto de Key Value Pair, donde nosotros lo que hacemos es guardar una llave y un valor. Y eso es lo que nosotros tenemos. Para poner un poquito más de orden y dentro de lo que serían las tablas, hay un concepto que es las entidades, y las entidades tienen una serie de propiedades. Entonces, en una tabla yo puedo tener un conjunto de n entidades y cada entidad puede tener n propiedades. Eso es parecido a como se mencionaba en una base de datos relacional. Sin embargo, recuerden que esto está bajo el concepto de Key Value Pair, digamos, en el caso de las propiedades. Posteriormente tenemos lo que serían las colas. Las colas lo que nos permiten es poder tener una plataforma de intercambio de mensajes entre nuestras aplicaciones, ya sea entre los web roles y los worker roles. Aquí en la siguiente filmina podemos ver lo que nosotros necesitamos para poder tener acceso a lo que sería el almacenamiento dentro de Azure. Primero necesitamos un storage account. Dentro del storage account vamos a tener lo que se llama contenedores, y los contenedores tienen o almacenan blobs. Después, dentro de mi cuenta voy a crear tablas. Las tablas almacenan entidades. Después tengo que mi cuenta puede tener colas, y las colas almacenan mensajes. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que esos son los tipos de contenido que podemos crear dentro de Azure, y además que específicamente necesitamos un storage account para poder iniciar. Algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es de que todo el almacenamiento que está dentro de Azure se accede mediante HTTPS, o sea, mediante un canal seguro, y se accede mediante todo lo que serían tokens de seguridad que son administrados por la plataforma y que la aplicación que quiera consumirlo va a tener que hacerlo. Dentro de todo lo que serían el almacenamiento ustedes podrían decidir que sea con acceso seguro, que van a tener que poner un key para poder tener acceso a el contenido. Pueden hacer que el contenido sea anónimo, si desean, si tienen contenido anónimo, o que sea un contenido con acceso por tiempo. En este caso, que sea administrado mediante todo lo que sería los aspectos de configuración. Y que yo le pueda decir que un usuario tiene acceso a mi almacenamiento durante un periodo máximo de 30 minutos. Vamos a ver acá un poco de lo que sería el Windows Azure Blobs. Los Windows Azure Blobs lo que me hacen es proveer una forma escalable de sistema de archivos en la nube. Primero se crea una cuenta y después se crean contenedores, donde se crean todos los contenedores que sean necesarios, y no hay límite en la cantidad de blobs que pueden existir dentro de un contenedor. Puedo específicamente cargar y descargar blobs mediante subirlos mediante bloques o leerlos mediante bloques. Yo puedo identificar si ya existe un blob que esté ahí, como si por ejemplo con la operación if match, o puedo decir si no ha sido modificado desde. Para compartir ese contenido de los blobs, los contenedores pueden ser públicos o pueden utilizar lo que les estaba mencionado anteriormente, tokens de seguridad de acceso. En este caso de Azure se conocen como los Shared Access Signatures, que me permiten darle acceso a una aplicación para que lea los blobs. ¿Cómo voy a crear yo específicamente los blobs? Eso lo voy a tener que hacer primero utilizando todo lo que sería mi cuenta de Azure. Aquí vamos a mostrarla otra vez. Dentro de la cuenta de Azure que estamos mostrando en este momento, existe una opción para crear el almacenamiento. En este caso le damos aquí Storage. No tenemos un Storage Account creado, entonces lo primero que nos va a pedir va a ser cuál es el Storage Account. En este caso, me va a pedir de que yo genere un storage account. En este caso se llama Demo Edo Castro, que va a estar almacenado en Europa del Este.
Y además hemos especificado que requiere georreplicación. Entonces, nuestro almacenamiento está seguro. Le damos crear. Una vez que creamos la cuenta de almacenamiento, podemos empezar a crear objetos dentro de esa cuenta y va a estar disponible. Recuerden que la forma de acceder lo va a hacer mediante el URL que acabamos de especificar, que era demoedocastro.cloudapp.net, ¿verdad? Que ese es el URL que se está generando. Por un momento, digamos, aquí vamos a tener que esperar unos minutos para que se cree el storage account. Una vez que esté creado el storage account, lo podemos empezar a utilizar de inmediato. Hay que mostrar acá que abajo en la pantalla aparece una parte que se llama Manage Keys. En este caso, ¿qué es lo que hace? Recuerdan que cuando uno creaba un storage account, les había mencionado que había que administrar la seguridad. Pues esta seguridad se administra mediante llaves. Entonces yo voy a poder específicamente darle acceso a las aplicaciones para que utilicen estos storage accounts mediante otorgarles acceso a estas llaves. Entonces, cuando una aplicación desea conectarse mediante HTTPS para poder consumir o utilizar un storage account, va a tener que presentar sus llaves de autorización, que esas llaves son generadas cada vez que el usuario crea un storage account. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a dejar acá creando nuestro storage account. Pronto vamos a volver a continuar con la presentación. Entonces es importante que ustedes lo tengan acá. Después, continuando con esto, los tipos de storage blobs. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos establecer? Primero tengo los storage blobs types, que lo que me permiten es poder agilizar lo que sería la carga de bloques. En este caso, ¿qué es lo que diríamos? Que cada blob que vamos a subir consiste en una secuencia de bloques. Esa secuencia de bloques puede ser subida de forma paralela, ¿verdad? Entonces nos permite poder enviar los bloques de forma separada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, imagínense que ustedes tienen un archivo o un contenido muy grande que quieren subir a la nube. Entonces, lo que pueden hacer es crear un programa local que empieza a leer el archivo de forma paralela o de forma concurrente y empieza a enviar los blobs de forma desordenada dentro de lo que sería hacia el Azure. Después se decide cuál es el blob order. Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo subo en paralelo, algunos blocks van a llegar antes que otros, pero llevan una secuencia. Esa secuencia es la que se utiliza para después que estén todos los bloques cargados dentro de Azure para que se genere el archivo ya guardado en la plataforma. Prácticamente esto funciona con un commit de dos fases. Primero se suben los bloques de forma separada y después se hace commit para crear el archivo. Aquí lo que tenemos es un límite de 200 gigabytes por blob. Eso es lo que nosotros tenemos. También recordamos, aquí en esta animación podemos ver que podemos empezar a subir los bloques. Los bloques pueden ser de tamaño variable y para poder subir los bloques en paralelo utilizamos la operación putBlock. Incluso si algún bloque falla en poder enviarse, se puede reintentar enviar ese bloque. Una vez que se ha terminado de subir los bloques se hace un commit mediante utilizando un comando que se llama putBlockList. Aquí vemos en la animación cómo vamos subiendo los bloques hacia la plataforma. Digamos, en este caso el bloque 1 falló, se vuelve a subir y una vez que está completado dentro de la plataforma hacemos el commit. Entonces eso es bastante importante. También tenemos los page blobs. Los page blobs, lo que nos podemos decir es de que cada blob consiste de una serie de páginas donde el tamaño va a ser de 1 terabyte por blob. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La página prácticamente se va a trabajar mediante un tamaño fijo de 512 bytes y que me permite poder generar alta tráfico dentro de la red. Por ejemplo, podemos escribir aquí
bloques de 5K, podemos limpiar bloques de 5K, exactamente podemos estar trabajando mediante páginas. Una vez que está creado el blob dentro de nuestra aplicación, vamos a poder darle acceso a ese contenido. Ese contenido, si el contenedor no es público, para poder acceder a la información que está dentro del mismo, se va a tener que utilizar una llave. Esa llave es lo que se conoce como el Shared Access Signature, que lo que hace es que permite que los usuarios puedan acceder la información. También en ese caso, cada contenedor puede tener diferentes Shared Access Signature dados a diferentes personas, ya sean para forma permanente o con un tiempo máximo de respuesta. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos a levantar acá nuestra página de administración. Aquí solo queríamos mostrarles de que ya fue creada el Storage Account. Dice que está en línea. Si queremos ver las llaves que estábamos mencionando anteriormente para poder acceder a la información, aquí se nos muestra cuáles son las llaves que sería para el acceso. Vean que es una llave generada de forma segura, que la podemos copiar o podemos regenerar las llaves. Una vez que tenemos un Storage Account, digamos, ya podemos empezar a crear diferentes contenidos dentro de este Storage Account. Para poder generar este Storage Account, prácticamente podemos venir y generar blobs, tablas dentro del mismo. Para poder hacerlo tenemos diferentes opciones. Una de las opciones que ustedes pueden considerar es utilizar todo lo que sería herramientas que están disponibles en Codeplex. Una de las herramientas más importantes que pueden utilizar dentro de el Azure sería uno que está disponible en Codeplex, que se llama el Azure Storage Explorer. El Azure Storage Explorer, que es el que les estoy mostrando en este momento, ya está en su versión 5 de junio del 2012, y lo que nos permite es poder conectarnos de forma visual a la cuenta que acabamos de crear. Digamos, veamos que creamos el Storage Account, ahí estaba el URL y además estaban los Manage Keys, digamos que eran las llaves para poder accederla. Ese lo que nos va a permitir es que esta aplicación la ejecutamos localmente y vamos a poder subir contenido, borrar contenido dentro de todo lo que sería el Storage Account. Entonces es importante, podemos ver aquí los contenedores y los blobs, ver imágenes, ver colas y los mensajes. Entonces es importante que ustedes utilicen esta herramienta. También me permite, el Azure Storage Explorer me permite crear tablas, crear entidades y poder ver las diferentes opciones que están ahí. También puedo editar cada una de las entidades que nosotros tenemos. Entonces eso es importante que ustedes, si van a empezar a trabajar con blobs, utilicen esta herramienta que es bastante útil para poder complementar la consola de administración de el Azure. Vamos a volver a nuestra presentación. Otro concepto que está es que nosotros podemos crear un snapshot de un blob. En este caso se crea una copia, solo lectura de un blob en un punto determinado. Entonces eso es importante para poder hacerlo. También podemos tomar un snapshot y después hacer un restore de ese snapshot para devolvernos. Entonces eso es importante para poder estarlo generando. Entonces eso es importante que ustedes consideren que es necesario. Hay una serie de mejores prácticas para los blobs y manejo de los mismos. Una de las mejores prácticas es utilizar el Parallel Block Upload para reducir la latencia de subida de los archivos dentro de la nube. También hay que recordar que el cliente tiene un timeout por default de 90 segundos. Entonces podemos utilizar eso como una referencia de forma tal que podemos empezar a subir bloques más pequeños si estamos dando con timeouts. Los snapshots es importante que lo utilicen si nosotros quieren mantener versiones. En cuanto al acceso a los recursos, recuerden que se utilizan mediante el Shared Access Signature para poder darle acceso a las herramientas, e igual se puede recrear
todos los contenedores. El otro tipo de almacenamiento que está disponible en Azure es conocido como el Azure Drive. El Azure Drive prácticamente lo que nos permite es tener un disco duro que está en la nube y que nos permite poder estar dando la posibilidad de que se acceda una aplicación, acceda esa herramienta como que si fuese un disco duro que está colocado. También el Azure Drive es un page blob que puede ser montado como un NTFS y que puede ser utilizado por una máquina virtual. Una máquina virtual de Azure puede utilizar hasta 16 drives y los drives pueden ser desde hasta 1 terabyte de información. Entonces es importante que tomemos en cuenta que es otro tipo de almacenamiento que está disponible. El otro tipo de almacenamiento que está disponible dentro de Azure son el Azure Tables. El Azure Tables lo que nos permite es poder tener almacenamiento masivo dentro de SQL, dentro de Azure, y nos permite manejar o está creado para poder manejar billones de entidades y terabytes de información. Una cuenta de almacenamiento puede contener muchas tablas y no hay límite en la cantidad de filas o entidades que pueden estar dentro de cada tabla. Se puede utilizar mediante, o el acceso a las entidades es mediante Windows Communication Foundation, y que se genera mediante todo lo que sería la plataforma. También está la posibilidad de utilizar REST con el protocolo de OData para acceder los Azure Tables. Las mejores prácticas que están asociadas con las Azure Tables es, primero, utilizar un cluster index en sus consultas para mejorar el desempeño. Mejorar y esperar todo lo que serían los continuation tokens. Los continuation tokens lo que significa es de que si una consulta de Azure va a devolver demasiadas filas, no se devuelven todas de una sola vez, sino que se devuelven de 1000 en 1000. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. También es importante que estén preparados para poder hacer todo lo que sería los aspectos de retry. Por si en algún momento falla la conexión, se pueden hacer retries hacia todo lo que serían los Azure Tables. Si desean hacer comunicación entre diferentes componentes de Azure, les recomiendo que utilicen los Azure Queues. Eso prácticamente es bajo el modelo de colas. Ustedes pueden utilizar colas para comunicar diferentes procesos, ¿verdad? Para poder estar haciendo todo lo que serían las operaciones de intercambio de mensajes. Hay un límite de 8 KB dentro de lo que sería el tamaño máximo de los mensajes que pueden correr. Como hemos visto todos los conceptos principales. Ahora vamos a ver un poco acerca de particionamiento y escalabilidad. En cuanto a lo que sería la escalabilidad, el throughput de un single blob es hasta 60 megabytes por segundo. Una cola puede manejar hasta 500 transacciones por segundo. Un storage account tiene un 99.9% de alta disponibilidad, es el Service Level Agreement. La capacidad pueden manejar hasta 100 terabytes de información en un storage account. Se pueden manejar hasta 5000 transacciones de entidades por segundo y se puede alcanzar hasta 3 gigabits por segundo. Prácticamente, para poder llegar acerca de los límites o subir estos límites que les estaba mencionando anteriormente, podemos utilizar todo lo que serían las particiones. Para utilizar las particiones, las tablas de Azure manejan un concepto que se llama el partition key. El partition key es una columna que yo escojo para que se divida. Entonces, ¿qué es lo que hace? La plataforma, conforme se va utilizando los datos, si es posible mantener todo dentro de un mismo storage node, lo mantiene. Si no, automáticamente se hace un balance de carga entre diferentes storage nodes con base en el partition key. Entonces, por eso es que podemos llegar a datos prácticamente ilimitados dentro de todo lo que sería el Azure. Aquí tenemos una animación donde podemos ver cómo tenemos el concepto del Azure Storage. Es un sistema de archivos distribuido que está atendido por varios frontends.
En el caso de que no sea suficiente un mismo frontend o solo un sistema de archivos, se empieza a duplicar y a generar consultas ya completamente distribuidas para atender todo lo que sería la información. Vemos aquí que se está dando mucho uso de una partición, entonces se empieza a reasignar las particiones hacia otros servidores. Y si es necesario, se empiezan a incluir más servidores para seguir atendiendo y dando el throughput dentro de todo lo que sería la plataforma. Igual, recuerden que nosotros tenemos que tener acá el uso de las llaves, es importante para poder determinar cómo se va a hacer la distribución de los datos. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Prácticamente aquí podemos ver aquí algún dato bastante interesante, donde podemos ver cómo cambia el rendimiento cuando utilizamos una sola partición a cuando utilizamos múltiples particiones. Prácticamente aquí obtenemos mucho mejor desempeño cuando nosotros estamos trabajando con diferentes enfoques. Todo depende de la herramienta. Por ejemplo, acá tenemos que si utilizamos una sola partición, podemos llegar hasta 1000 entidades por segundo aproximadamente. Sin embargo, cuando utilizamos inserts con un particionamiento, podemos llegar hasta 6000 entidades por segundo. Entonces vean de que eso es importante que nosotros lo estemos tomando en cuenta. Igual con todo lo que sería la lectura, con una sola partición podemos llegar a 3000 lecturas de entidades por segundo. Cuando tenemos particiones podemos llegar hasta 11.000 lecturas de entidades por segundo. Entonces vean que son 11.000 lecturas por segundo. Entonces eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Todo lo que sería la escalabilidad se hace de forma completamente automática. En resumen, el día de hoy lo que hemos visto es prácticamente los diferentes tipos de almacenamiento para todo lo que sería en la nube. En este caso sería con SQL Server y también con Windows Azure Storage. Tenemos los blobs, drives, tablas y colas. Y recuerden que pueden utilizar el Windows Azure Storage para estar accediendo a todo lo que sería esta información. Si tienen alguna pregunta, la pueden enviar al correo electrónico ecastro@grupoasesor.net.